A medida que Franco crecía y él ya no necesitaba comer cada una hora, vuelvo a trabajar, más allá de que nunca lo había dejado hacer. Quería ponerme con todo y poner todos esos papeles en orden. Los papeles del negocio, las cuentas, el día a día. Había pasado tanto y aún así me sentía con la fuerza suficiente para seguir. Me había comprado una mochila especial para llevarlo a todas partes. Franco era feliz estando en brazos. Era su lugar de calma, el mío también. Era la única manera que tenía de hacer las cosas. Trabajar, limpiar, cocinar, mantener la ropa al día. Todo con él pegado a mí. Como si el contacto fuera nuestra manera de respirar. A veces, cuando el cansancio me doblaba la espalda, lo dejaba en una cuna móvil para descansar un poco. Pero apenas lo hacía, comenzaba a llorar. Y cuando él estaba en casa, ese llanto lo sacaba de quicio, se enfurecía, gritaba que lo hiciera callar. A veces era imposible. Si algo le dolía o estaba incómodo, no podía calmarlo enseguida. Pero cuando me sentía cerca, Franco se tranquilizaba. Su paz dependía de mi calma y la mía de protegerlo. A veces salía con el auto, daba vueltas por la ciudad, solo para ver si eso lo ayudaba a dormir un poco más. De paso, respiraba lejos de esa casa. Era mi pequeño escape, una bocanada de aire entre tanta tensión. Un día lo llevé al control médico y le cuento al pediatra que no dormía lo suficiente, que seguía con el ritmo de alimentarse cada hora y que apenas lograba dormir 2 horas de corrido. Le dije que cuando viajábamos en el auto, él se dormía profundamente, pero apenas lo bajaba, todo volvía a empezar. El médico me escuchó en silencio y me dijo algo que me cambió las noches. Me dijo, prenda el lavarropas, ponga el huevito arriba y deje que el movimiento lo ayude a dormir. Y así lo hice. Creo que pasé meses enteros con ese lavarropa encendido de noche, sentada en una silla, sosteniendo ese huevo por si se caía. Me dormía con los ojos abiertos, cuidando que el ritmo de esa máquina fuera el mismo que el de su respiración. Y aunque era agotador, funcionaba. Con el tiempo logré que durmiera 3 horas seguidas. Para mí eso era un triunfo. Una mañana, cuando tenía aproximadamente 5 meses, él estaba en su cuna móvil en el comedor. De pronto lo escuché que respiraba distinto. Cuando me acerco y lo vi, estaba de color azul. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Lo agarré con desesperación, lo subí al auto y manejé directo al hospital. En el camino le hablaba, le rogaba que respirara, que se quedara conmigo. Apenas llegamos, los médicos lo atendieron de forma urgente. Me dijeron que había tenido un ataque de asma y que debían internarlo. Me quedé con él sin moverme de su lado. Llamé a una amiga, le pedí que me trajera ropa, porque no quería dejarlo solo ni un segundo. Pasamos varios días ahí. Cuando finalmente nos dieron el alta, me pidieron que lo llevara a control cada semana. Me preguntaron por el padre. No supe qué responder.
No había llamado, ni preguntado, ni aparecido. Les dije que había tenido que viajar por trabajo. Mentí. No sabía dónde estaba, pero ya tampoco me importaba. Cuando se enteró de que Franco debía usar un PAF con medicación, se burló. Dijo que eso era invento de los médicos. Yo no respondí. Aprendí que discutir con alguien que iba en la mentira no tiene sentido. Callé y me dediqué a cuidar a mi hijo. Tenía algo de dinero guardado y empecé a pensar en volver a Argentina. Pero el pediatra de Franco me explicó que no sería posible. No podía salir del país con un bebé prematuro y mucho menos con antecedentes de asma. Tenía que esperar hasta que él cumpliera el año. Y así seguí resistiendo, de puertas para adentro. Todo era igual, pero Franco me daba las fuerzas para continuar. Un mes antes de que cumpliera el año, fui a sacar los pasajes y ahí me encuentro con otra sorpresa. Mi residencia se había duplicado. Una con mi apellido de soltera y la otra con el apellido de él. En Migraciones me dijeron que debía quedarme con la que llevaba su apellido. Intenté explicar que mi pasaporte tenía mi apellido de soltera, pero no hubo caso. Tuve que ir a la embajada argentina. Allí dejaron todo por asentado, que mi apellido quedaba vinculado al suyo. Pero eso demoró todo. Finalmente, 5 meses después, pude viajar. Antes del vuelo, él debía firmar el permiso de salida. Cuando se lo pedí, era más que obvio que no lo iba a querer firmar. Le ofrecí dinero y solo así accedió. El día del vuelo me pidió que me fuera con mi auto, porque él no era chofer de nadie. No tuve ningún problema. Me fui con mi vehículo, lo dejé estacionado en el aeropuerto y subí al avión. Cuando me senté, no pude más. La mezcla de angustia y de alivio me desbordó. En cuanto Franco se durmió, rompí en llanto. Al llegar a Ezeiza, me esperaba mi familia, mi mamá, mis sobrinas, mis hermanas. Apenas bajé, le entregué a mi mamá a su nieto. Corrí a abrazar a mis sobrinas. Sentía que volvía a respirar paz después de tanto tiempo. Cuando salimos del aeropuerto, volví a llorar. Todos me preguntaban por qué estaba tan sensible. Me decían, ya estás en casa, no llores más. Pero nadie sabía la verdadera razón de esas lágrimas. Esa noche, Franco quiso dormir con mi mamá. Ella se acostó con él y yo me quedé en el comedor, sin poder cerrar los ojos. Al rato salió de la habitación y me preguntó qué me pasaba. Yo no sabía por dónde empezar. El miedo me tenía muda. Le pedí tiempo y ella me dijo, no importa el orden, contalo como te salga, pero contalo. Le pude decir poco y nada, solo la miraba y lloraba. Ella se acercó, me acarició y me dijo, anda a dormir, yo me encargo de Franco. Esa noche dormí por primera vez sin miedo. Franco también. A la madrugada se despertó y pidió agua. Y mi mamá le dijo, toma, pero después te volvés a dormir. Y así fue.
Las manos mágicas de una abuela lograron lo que yo nunca había conseguido, que ese chico durmiera de corrido. Y al otro día lo volví a hacer. Ahí comprendí por primera vez que él se sentía protegido, que el silencio no era miedo, que podía dormir ya que no había gritos ni tensión, y que de alguna manera ese sueño profundo también me enseñaba a mí que era momento de sanar. Con el paso de los días, la vida empezó a acomodarse de a poco. Sin buscarlo, me reencontré con quien había sido el gran amor de mi vida. Meses antes, él me había contactado por las redes sociales. Habíamos empezado a hablar, despacio, sin planearlo. Y ahora, por fin, íbamos a vernos. Cuando lo vi, sentí que todo lo que alguna vez quise borrar no había desaparecido. Ese sentimiento seguía ahí, intacto, y en sus ojos vi lo mismo. Todavía no conocía a Franco. Casi 2 semanas después, hasta que fue a la casa de mi hermana para verme. Y cuando lo vio, Franco, sin dudar, se le tiró a los brazos. Era algo que nunca hacía con extraños. Comenzó a jugar, a reír. Era una conexión natural, pura. Yo los miraba y solo pensar cuánto te equivocaste en darle un padre que no lo mira de esa manera. Pero ya estaba. Había cosas que no podía cambiar. Me sentía culpable por no haber visto a tiempo el infierno en el que me había metido. Solo me repetí una cosa, que debía mirar hacia adelante y asegurar que mi hijo fuera feliz. Pensé en cada sonrisa suya estaba mi propia felicidad. Regresar a casa fue mucho más que volver a un lugar. Fue reencontrarme conmigo, con la paz, con la vida que creía perdida y con la certeza de que siempre hay un después, por más oscuro que haya sido el antes.